Ya comienza Nuestros Temas por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Arranca Nuestros Temas en esta siesta de lunes muy fría. Esta vez sí la pegó el servicio meteorológico con lo de la ola polar. Yo creo que empezó acá dentro del estudio de Sama. Está bastante frío, sí, es verdad. Bueno, ¿cómo está Susana? Muy bien, muy bien. Y la verdad que, bueno, tratando de esclarecer un poco, hoy nuestro tema de hoy es justamente qué está pasando con la situación presupuestaria de la universidad y qué está pasando con los sueldos de los y las miembros de la comunidad universitaria, porque hay bastante confusión, Carlos. Hay confusión y hay una especie de alarma. Hubo una marcha muy importante que se realizó a nivel nacional de las universidades nacionales y parece ser que, porque hubieron algunos anuncios de que se están destinando fondos para las universidades, se aplacó, se mejoró y lejos, no hay que lejos de reclamar eso, más. Claro. Lejos de eso, porque uno ve que los precios, a pesar de que se anuncian de que cada vez menor, sin embargo, cuando uno va, no sé si me pasa solo a mí. No, a mí también todos, me pasa. A mí también es decir, me pasa. no sé, no veo ese 4% de inflación. Yo veo que sigue estando por arriba. Y ahora les vamos a preguntar a nuestros invitados que ya nos han acompañado y probablemente hemos hablado del mismo tema, ¿no? Pero sí, no está de más repetirlo porque vemos que sigue esta confusión, no solo en la comunidad en general, también dentro de la propia comunidad universitaria. No sé si nos está ganando la ansiedad o qué, pero la verdad que está confuso el tema. Nos acompañan hoy Daniel Durán, secretario general de APUNS. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Susana, Carlos, un gusto, gracias. APUNS, el gremio de los no docentes, de la Universidad Nacional de San Juan. Está Esteban Bergalito también, del gremio SIDUNS, de la provincia de San Juan, docentes universitarios. Gracias, Esteban. Buenas tardes, gracias por recibirnos. Y Jaime Barcelona, de ADICUS. Gracias, Jaime, por venir. No, gracias a ustedes, chicos. Buenas tardes. Bueno, ¿a ustedes les pasa como a nosotros? ¿Van al supermercado y es mentira que la inflación fue del 4%? Y aparentemente no estaría reflejándose en las góndolas este 4%. De todos modos, cuando el INDEC larga un índice de inflación, es una media en general o una mediana. Hay rubros que suben más, suben menos y van compensando los más con los menos. Ahora, en el rubro de alimentos, evidentemente la inflación no ha cedido. Los precios, en el mejor de los casos, y en algunos productos de consumo secundario se han mantenido, pero todo el resto de lo que es consumo de primera necesidad sigue subiendo, ¿no? Claro. Los servicios, ¿no? Los servicios han aumentado muchísimo. ¿Les pasa a ustedes en las sedes de sus sindicatos que llega la boleta de la luz muy alta? ¿Lo han detectado ya eso? Sí, nosotros no solo en la sede de los sindicatos, en la casa. Y hay que tener en cuenta que hay muchas cosas que van subiendo que no se tienen en cuenta para el cálculo de inflación. Entonces, esto es mucho mayor de lo que se dice. Entiendo que el gobierno quiere aparentar esta realidad. Ellos necesitan justificar, no quiero decir que los números del INDEC no son muy creíbles en este momento, pero ellos necesitan justificar una inflación baja para justificar tremendo ajuste salarial que estamos teniendo, porque en teoría ellos vienen dando aumento en sintonía con la inflación. Entonces, mientras más bajo ellos informen los números de la inflación, más bajos son los ajustes salariales que van a hacer y se justifica este asesinato que estamos teniendo en los bolsillos de los salarios. Esteban, te pregunto, el último acuerdo paritario fue como en noviembre del 2023 y de ahí para acá solo han habido aumentos o incrementos, digamos, unilaterales. Exactamente, el último aumento del gobierno anterior fue del 10%, entiendo que para no docentes también, se aumentó unilateralmente un 6% en febrero y a partir de allí, con el gobierno de Milei, hemos tenido siempre una actitud absolutamente unilateral. Y además un vaciamiento de la paritaria como instancia de negociación. Se ha vaciado totalmente de la posibilidad de dialogar y discutir números. Y el extremo de esta situación se ha dado hace pocos días atrás, donde directamente después de 2 reuniones fallidas, en la penúltima, Petovero dijo, el ministro de Hacienda
de economía está fuera del país, no les puedo dar ninguna respuesta. Y después directamente apareció el 4%, que se computa ahora en los salarios en el medio SAC y en el salario de junio, que directamente no hubo reunión, se aplicó sin reunión. Es decir, cada vez es peor la situación de la paritaria como una conquista de las organizaciones sindicales a lo largo de la historia, que permite justamente el diálogo social, la articulación de intereses, la mediación, la negociación. Y la verdad que es muy grave esta situación desde el punto de vista histórico para todo el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Y en el ámbito privado seguramente tiene otra lógica esto, ¿no? Porque es otra la patronal, pero donde la patronal es el gobierno, que es el caso nuestro, el caso de los estatales, maestros, docentes universitarios, la verdad que es muy sintomático, ¿no? Bueno, Milei dijo que venía a destruir el Estado desde adentro y efectivamente eso parece ser el programa de gobierno, ¿no? Ya que estamos ahí en el tema, te pregunto, ¿reciben esto mismo de los y las afiliadas ustedes? O sea, ¿qué les dicen? Bueno, nosotros desde el Frente de Asociaciones Base de CONADU, toda esta semana, la que pasó, y estamos cerrando entre hoy y mañana todos los sindicatos del FAB, una encuesta donde realmente nos está mostrando esta realidad, cómo repercute en el día a día, como decía Jaime, ¿no? No solamente a las instituciones les llega una boleta de luz prácticamente impagable, sino que esta es la situación de agobio que está sintiendo el conjunto de la docencia. Estoy seguro que si preguntamos en los no docentes va a ser muy similar. Sí. Y en el conjunto de los hogares de las y los trabajadores hay situaciones de mucha preocupación, de mucha angustia. Lo que son insumos básicos, alimentación, vestimenta, medicación o medicamentos, y en el caso nuestro, reparación de PC, todo lo que es la informática, que pasa a ser una herramienta de trabajo indispensable, todo eso está agobiado directamente, ¿no? Entonces la situación es mucha angustia y, por supuesto, la pulverización del ahorro, que ya venía, digamos, siendo dificultoso el ahorro en los hogares en los últimos años, pero bueno, hoy directamente se licúa toda posibilidad de ahorro, porque además parece haber una estrategia económica, ¿no? Las tasas de interés bajan radicalmente, la cuestión del dólar está planchada y muchos dicen que está retrasada, que esto nos pone en desventaja en términos de comercio internacional, pero que también afecta la capacidad de ahorro de las familias. Es muy difícil esta situación porque eso no permite vislumbrar un futuro económico a nivel micro, ¿no? Para este mes el incremento es del 4%, no del 8%. Solamente del 4% para el mes de mayo, de junio, que vamos a cobrar ahora, que es, como bien decía recién Esteban, con una situación todavía que se agrava en el ámbito de las paritarias, porque no había reuniones paritarias desde que asumió este gobierno. Lo que habían eran convocatorias para comunicar la decisión unilateral del gobierno que había resuelto X aumento salarial. Y en el caso de este mes ni siquiera hubo eso. Directamente las universidades recibieron los instructivos, un silencio absoluto del Ministerio de Capital Humano, no respondió a las convocatorias de las centrales sindicales. De hecho, el día que habían quedado en reunirse ni siquiera se presentaron y lo único que se recibió fue esto, una comunicación del 4%, que sigue siendo una política salarial a la baja, porque el último registro inflacionario sospechoso fue del 4.2%, el aumento salarial es del 4%, es en tenor a esta política de seguir licuando los salarios. Con otros agravantes, ¿no? Otras políticas secundarias que aparecen, por ejemplo, con la aprobación o el intento que tienen de aprobación de ley de bases que tiene que volver a Cámara de Diputados. Digo, queda muy claro el esquema y el pensamiento político del gobierno. Al sector económico que pueda acreditar 200 millones de dólares de capital o más, le eximen absolutamente todos los impuestos, entre ellos ganancias, mientras que pretende al sector trabajador gravar el salario con el impuesto de ganancias. Esto es nuevamente un mecanismo más de transferencia desde el sector asalariado o trabajador hacia los grandes sectores de la economía, los recursos del país. Daniel, desde FATUN utilizan como eslogan: mientras negociamos no paramos y cuando paramos no negociamos. Tal cual. Sí, tiene que ver también con lo que es la ley de negociaciones colectivas. Mientras uno está negociando, la misma ley impide la realización de medidas de fuerza del lado de los sindicatos o la adopción de sanciones del lado de la patronal. Digamos, hay dos impedimentos para sostener la negociación. Por eso tiene que ver este lema con mientras negociamos no paramos.
¿Qué medidas de fuerza o qué medidas de acción se están pensando, Jaime, se están anunciando para estos días? Mira, ahí aclarar algunas cuestiones. El Frente Sindical Nacional se ha reunido y ha decidido mañana 25 una concentración, una visibilización de nuestros reclamos en Buenos Aires y ver qué se puede hacer o no en las provincias. Medida de fuerza, se ha anunciado un paro de 72 horas, pero eso es para después de las vacaciones, entendiendo que esta semana y la que viene hay mesas de examen en todo el país y cierre de cuatrimestre. Entonces, un gobierno que ya no nos ha llamado y no hay perspectiva que nos mande pronto, sería hacerle un paro solamente a los estudiantes y no al gobierno. Exacto. Y se va a coordinar este paro de 72 horas y cómo continúa el plan de lucha después del receso. Algunos planteaban el no inicio, pero no es algo posible porque no es simultáneo en todo el país. Bien. El calendario académico, incluso hay, en Buenos Aires, hay facultades que tienen un calendario distinto una semana con la otra. Entonces, lo que ya se ha acordado es un paro de 72 horas de continuidad de nuestro plan de lucha, de acción, pero con fecha a coordinar después del receso. Y mientras tanto, actividades de visibilización, mantener activo el reclamo. Ahí estábamos viendo, mientras hablaba Jaime, imágenes de la marcha del 23, ¿no? Creo que eso dejó muy en claro que no era solo la comunidad universitaria, porque ahí también había otros sindicatos, había gente de organizaciones civiles marchando junto, lo vimos acá en San Juan, marchando junto a nosotros, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero todavía hay que seguir visibilizando, o sea que no lo vieron, no vieron ahí, o sea, parece medio como increíble, pero sí, hay que seguir visibilizando la situación por la que estamos atravesando en las universidades. Y una cosa que uno detecta por ahí en los mensajes en redes sociales y demás, es que, aunque lo hemos explicado muchas veces, no queda en claro cómo llega el dinero a las universidades. Que no se puede sacar de la plata de los sueldos para el funcionamiento y no se puede sacar de la plata de funcionamiento para los sueldos, para dar un aumento de salario. Pero me gustaría que brevemente alguno de ustedes los explicara una vez más a esto, ¿no? Sí, hay por cierto, si me permiten mis compañeros, hay por cierto un manejo del gobierno de la desinformación. Exactamente. Primero hay un componente fundamentalista en sus decisiones. Ellos son los dueños absolutos de la verdad y no admiten posición en contrario ni admiten alternativa. Ellos tienen la verdad y todos tienen que sujetarse a lo que el gobierno plantea como vía única o no hay plan B, que lo han dicho muchas veces. Este no hay plan B no es más que un comportamiento mesiánico, por un lado. Por otro lado, la administración financiera, y esto tanto que proclamó el presidente cuando asumió dentro de la ley todo y fuera de la ley nada, las universidades reciben, por simplificarlo, su partida en 3 grandes incisos. Inciso 1, que es sueldos, inciso 2, que tiene que ver con becas, ciencia técnica, e inciso 3, que son gastos de funcionamiento. De hecho, el inciso 3 es el más pequeño de los componentes del presupuesto universitario. Y lo que se ha incrementado en un 270%, que tengo entendido que todavía el dinero no llega, por lo menos en su totalidad, es solamente gastos de funcionamiento, que implica el 5% del presupuesto universitario. Es decir, ínfima la cuestión. Aparte, un incremento que no tiene nada que ver a lo que se paga con gastos de funcionamiento, que es usualmente servicios e insumos. Todos sabemos lo que pasa con la luz, con el gas y con lo que nos pasa en nuestras casas, pasa a escala en la universidad. Y para clarificar más el tema, la Ley de Administración Financiera del Estado y el decreto que rige el manejo de los fondos públicos prohíbe a cualquier organismo hacer un intercalamiento o trasvasamiento de partidas. Lo que está designado para una partida, para la ejecución dentro de un inciso, no puede ser afectado a la ejecución en otro inciso. Esto es parte del funcionamiento financiero, de la Ley de Administración Financiera. Y por eso no pasa solo en la universidad, ¿no? O sea, todo lo que es Estado público le pasa. Entonces esto es parte de la gran campaña de desinformación o lo que el gobierno aprovecha de desconocimiento de la sociedad, que no tiene por qué conocerlo. Nosotros, porque estamos adentro de la universidad y del Estado, y tenemos la obligación de conocer esta normativa. Entonces aparecen estas cosas y le aumentaron 270% porque empiezan los paros. Y la realidad es que ese 270% aún hoy
sigue sin alcanzar para pagar los servicios. A lo que comenta Daniel, creo que hay que agregarle que además del manejo de la desinformación, hay una táctica muy clara de querer dividir a una comunidad universitaria que se presentó el 23 de abril muy unificada en torno al reclamo por la educación pública, que abarcaba los salarios, pero también los programas estudiantiles, las becas, los comedores, el financiamiento para la investigación, para la extensión, aspectos que están hoy todos igual que estaban el 23 de abril. Lo único que cambió es una indispensable cuota de actualización de gasto de funcionamiento para pagar la luz y no tener que cerrar los edificios. Nada más. Luz, gas, bueno, los aumentos que se venían en el invierno. Es decir, que en realidad la problemática del sostenimiento del derecho a la educación superior y del acceso que implica todos estos componentes y que fueron denunciados de manera masiva, nacional, a lo largo y ancho de la patria, etcétera, hoy están pendientes. La problemática universitaria no está resuelta. Eso por un lado, ¿no? Si no hay salarios dignos para trabajadores docentes y no docentes, porque además prácticamente se han unificado las paritarias, cosa que tampoco era así, ¿no? Es como que hay una sola mesa de todos los trabajadores docentes y no docentes, que por un lado nos fortalecen la unidad de la lucha, pero por otro lado también hay aspectos particulares de cada sector que deben ser negociados en su propia paritaria. Dicho esto, vale la pena también señalar que qué interesante que los dos puntos de objeción ciudadana más fuertes a este nuevo gobierno, incluso estoy hablando de quienes lo votaron, fueron primero la educación, y en particular la educación superior universitaria pública, y luego el escándalo de la corrupción de los alimentos contenidos cuando había que repartir los alimentos vencidos, etc. Esos fueron los dos puntos más salientes de lo que podríamos llamar el reclamo ciudadano frente al gobierno, independientemente de quién lo votó, quién no lo votó, e incluyendo a quienes lo votaron. La verdad que es una señal de esperanza, porque si uno lo piensa, el alimento es lo que te permite vivir hoy y la educación superior es lo que te permite el trabajo, el ascenso social y garantizarle las necesidades básicas a tu familia el día de mañana, ¿no? Que la sociedad haya puesto al mismo nivel, podríamos decir, educación superior y alimentación en la agenda de reclamos ciudadanos, la verdad que es interesante, porque habla de que la universidad pública, como bien decía Susana, se ha logrado instalar o internalizar en la propia sociedad como una especie de elemento esencial que debe ser defendido cada vez que está amenazado. Bien. ¿Hay paritarias locales? Bueno, nosotros en el sector no docente sí, tenemos un ritmo de paritaria más o menos regular y bueno, seguimos avanzando en cuestiones locales, lo que podemos resolver dentro de los mandatos que nos dan en los convenios colectivos o el convenio colectivo nuestro. Así que sí, nos estamos trabajando con la autoridad universitaria con bastante fluidez, con muchas discusiones, como son siempre las paritarias, pero siempre con un mecanismo que está funcionando regularmente. Bien. Jaime. Los docentes no Sí, han tenido paritarias locales. Este miércoles tenemos paritaria local. Aclarar que, como dice Daniel, en la paritaria local vemos cuestiones del convenio colectivo de trabajo y de la problemática laboral en sí, no salarial. Eso se define con el gobierno nacional. Pero sí, estamos teniendo paritaria local. Este miércoles tenemos reunión los docentes para ver algunos temas que hay pendientes y otros nuevos que estamos viendo. Bien. ¿Y qué se percibe en las aulas, digo, los que están en contacto todo el tiempo con alumnos? Porque digo, la sociedad salió el 23 a decirle, digo, al gobierno, está bien, hagan los ajustes, pero la universidad la necesitamos. Tenemos hijos, queremos que estudien, no podemos cortarlo. Y hay un impacto, el mismo impacto que tenemos todos y todas, los trabajadores y las trabajadoras, lo tienen los chicos y las chicas. Primero porque muchos de ellos trabajan, ¿no? Muchos de ellos y ellas trabajan, o sea que están dentro del sector trabajador. Y las y los que no, también a sus padres les cuesta mucho más pagar el transporte, pagar la comida, el encarecimiento de los insumos para la producción de textos, digamos, resmas y toner. Todos sabemos lo caro que es hoy una fotocopia, incluso si se hace dentro de la casa, o sea, si se imprime. Se ha avanzado mucho en ofrecer opciones como por ejemplo la virtualidad, textos virtualizados que se comparten en aulas virtuales, pero aún así no alcanza, ¿no? Es decir que todo el dispositivo está puesto al servicio de poder democratizar la educación y sin embargo cuesta. Bueno, esto está hablando de una situación
económica o económico-social muy, muy dura, muy difícil. Pese a lo cual, las y los estudiantes tratan de llegar a la universidad, pero muchas veces nosotros, los docentes y nosotras, nos planteamos, bueno, no hacerlos ir de más, porque sabemos que eso implica a veces 4 pasajes de colectivo de ida y de vuelta del que está lejos. Bueno, es un momento de fortalecer los lazos comunitarios y de centrarse y entender la problemática también de las y los estudiantes, ¿no? Hay algo que a mí, en lo personal, hasta me emociona, y es ver que las chicas y los chicos, no solo los que están en los centros de estudiantes militando, sino en el colectivo, ¿no?, están muy informados acerca de la situación de los docentes. Y esto tiene que ver con que, bueno, con que tienen una presencia muy activa en esta multisectorial. Ustedes van a tener una reunión con ellos también. Sí, tenemos una reunión prevista para esta tarde, creo, para empezar a definir estas jornadas de visibilización, que en realidad ya es absolutamente visible a la comunidad universitaria lo que está pasando. Sería reafirmar un poco. Es muy obvio. Tal vez sería un poco más visibilizar hacia puertas afuera de la universidad para tratar de evacuar un poco la falsa idea que ha sido impuesta por un discurso que, como decíamos hace un ratito, no se afirma estrictamente en la realidad, sino en supuestos que por ahí algunos quieren escuchar. Y siempre hay algunos y algunas que se esconden en el anonimato de las redes sociales, ¿no?, y ejercen su discurso de odio sin conocer, sin saber. Por eso está bueno que todo esto se difunda, se divulgue en los distintos segmentos, ¿no? Y por ahí nosotros mismos, ¿no?, porque nos toca escuchar comentarios en el colectivo o el remisero que te va llevando o en el almacén cuando vas a comprar. Bueno, pero ustedes son de la universidad. Y ese era un poco el objetivo de este programa también, de poder explicar por qué seguimos en lucha. Yo le preguntaría a Jaime, ¿qué porcentaje te parece que debería manejarse a nivel salarial para empatar un poco la situación? Y nosotros tenemos que tener un aumento mensual acorde a la inflación, que el gobierno lo establezca, aunque sea en una cláusula de revisión, que en este momento no es lo que viene sucediendo, y todos los meses vamos cobrando un poquito menos. Ahora fue un 0,2, un 0,7 y así. Y a eso hay que sumarle que el gobierno dice que es un 40%, los sindicatos hicimos un 50% de retraso a partir de lo que fue diciembre, enero y febrero, que fue el gran hachazo que hemos tenido los trabajadores. Entendemos que por ahí el gobierno no lo va a dar de una, pero tiene que cumplir con la palabra que le dijo a las federaciones docentes y no docentes, reconociendo este retraso. Ellos dicen que es el 40%. Esa reunión que hizo mención Daniel, a la cual el gobierno no asistió, porque el ministro estaba en Nueva York, no sé en dónde, era para llevar una propuesta de recomposición de esa pérdida que el gobierno reconoce. Entonces el gobierno ha reconocido, ha dicho, vamos a llevar una propuesta, y nos quedamos esperando la propuesta. El gobierno dice 40, nosotros 50, pero que aparezca la propuesta de cómo se va a recomponer, y de acá en adelante, como hicimos con el gobierno anterior, una recomposición mensual acorde a la inflación. No estamos pidiendo otra cosa en una situación delicada en la que los docentes, los no docentes están llegando a mediados de mes, y además de eso están ayudando a otro familiar que la está pasando peor. Sí. Esa es la realidad. Que no tiene trabajo, por ejemplo. El sueldo universitario está, no solo que ha recibido un ajuste, no solo que al trabajador le cuesta llevar, sino que todos tenemos en nuestras cargas algún familiar que la está pasando mal, y el docente y el no docente universitario lo está ayudando. Eso hemos notado, esa cadena de solidaridad, esa situación, y por eso estamos peleando. Bien, entonces vamos a recordar, son 3 días, mañana, martes, miércoles y jueves, jornada de actividades de visibilización que iremos informando también a través del no es paro, lo aclaramos, y de la página web. Insisto, la principal es mañana, esta que hace el Frente Gremial, en donde va a ser presentar en el Ministerio de Educación, en el ex Ministerio de Educación, en Palacio Pisurno, un reclamo, una visibilización del conflicto, un petitorio pidiendo la convocatoria paritaria, pidiendo el FONID y pidiendo todo lo que se nos está adeudando. Y después va a continuar con otras actividades, pero lo central de la visibilización es esta actividad
que van a hacer mañana las federaciones en Buenos Aires. Bien. Bien, muy Bueno, bien. nosotros estaremos informando del resto de cosas que vayan sucediendo durante la semana, porque bueno, también advertimos que por ahí, por parte del gobierno, hay como una intención de llegar al receso y que se enfríe un poco la cosa, ¿no? Con absoluta mala intención. Así es. Bueno, muchas gracias por asistir, por estar. Y bueno, estaremos informando las distintas actividades. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a Gracias ustedes por el por la espacio. Un invitación. placer. Señora, bueno, Nos hermoso programa. despedimos. Sí, la verdad que no. Nos gusta pensar en voz alta y reflexionar, Sí. bueno, y trasladarlo a la comunidad universitaria, que no se enfríe, digamos. Exacto. Sigamos discutiendo, Que sigamos sigamos pensando, hablando de este tema. porque bueno, la universidad es de todos y debe ser para todos. Así es. Muy bien. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Adiós.